Hola, soy Pastor Rusty. Cuando pensamos en nuestra relación con Cristo, es muy fácil pensar en el futuro, que Él nos prometió que iba a volver la segunda vez. Y deberíamos anticipar el hecho de que si vivimos lo suficiente, veremos su segunda venida. Y también pensamos en el cielo, que Jesús va a recibirnos. Y Él está preparándonos un lugar. Vamos a estar ahí en su presencia por toda la eternidad, en un lugar sin sufrimiento, sin pecado, sin lágrimas, sin problemas, pero lleno de las alabanzas del Señor. Pero hoy, en vez de enfocarnos en los beneficios del futuro, vamos a ver las promesas de las que podemos disfrutar el día de hoy. Ya llevamos unas semanas aprendiendo sobre el Espíritu Santo. Ya hemos aprendido que alguien recibe el Espíritu Santo en el momento de poner su fe en Cristo. En ese momento, Dios nos da su Espíritu, que es el sello marcándonos como hijos de Dios. Hoy vamos a aprender algunas más de las bendiciones de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Las promesas que vamos a ver hoy son promesas para todos los creyentes, todos los que han puesto su fe completo en Dios. Vamos a ver algunos versículos en Juan capítulo 14, donde Jesús estaba hablando con sus discípulos poco antes de morir en la cruz. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar y cómo Él iba a morir y después resucitar y ascender al cielo para estar con el Padre. Jesús les estaba diciendo que iba a irse y los discípulos estaban muy preocupados porque no sabían qué iban a hacer sin Jesús con ellos. Y estos versículos es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y yo pediré al Padre y os dará otro consolador, para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, si lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Todo eso lo digo ahora que estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No os angustiéis, ni os acobardaréis. Vamos a empezar en versículo 16. Y Jesús dice, y yo pediré al Padre y os dará otro consolador, para que os acompañe siempre. Hasta este momento, los discípulos habían pasado 3 años con Jesús. Habían caminado con Él, aprendido de Él, y sabían que Él era su Señor, su Salvador y su amigo. Y ahora les ha dicho que tenía que irse. Ellos no sabían lo que iban a hacer sin Él. Había sido su consolador, su guía, su ayuda en la vida. Y ahora pensaban que los iba a dejar solos. Pero realmente era al contrario. Jesús no iba a dejarles solos, sino Él iba a irse para que tuvieran su Espíritu con ellos para siempre. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que les iba a dar otro consolador, que es el Espíritu Santo. Jesús decía otro consolador porque este fue el papel de Jesús con los discípulos durante 3 años. Pero era el momento para irse y después volver al Padre, y por eso le pidió que enviara otro consolador. La palabra consolador
en griego significa abogado, defensor, ayuda, animador. Dios nos da el Espíritu Santo para ayudarnos en cualquier situación. No importa cómo de grande ni de pequeño sea la situación. En este versículo podemos ver muy claramente otra cosa muy importante: las tres personas de la Santísima Trinidad. El Hijo, Jesús, que pide, el Padre que da y el Espíritu que acompaña. Muchas veces me siento que siempre estoy pidiendo a Dios por cosas para mí o algo que necesito, pero lo que me encanta de este versículo es que Jesús es quien está pidiendo por mí. Jesús sabía exactamente lo que necesitamos y Él lo pedía por nosotros. Jesús pide al Padre que nos dé a alguien para ayudarnos y acompañarnos. Jesús sabía que cuando Él se fuera, los discípulos iban a necesitar ayuda. Jesús sabía que en este mundo habría dificultades, momentos de duda, tentaciones, distracciones y mucho más que iban a poner a prueba nuestra fe. Él sabía que solos no podrían soportarlo. Jesús me ama tanto que no solo murió por mí y me da el perdón para que después de esta vida tenga la vida eterna, pero Él también estaba preocupada por mi bienestar en esta vida. Por eso le pidió al Padre que por alguien que podría estar conmigo cada día y cada momento para ayudarme a enfrentar esta vida en este mundo roto. Alguien para consolarnos y acompañarnos. Pero ¿hasta cuándo este Consolador va a estar conmigo? ¿Es posible que su Espíritu se vaya si hago algo mal? A veces, a lo mejor te sientes que estás lejos de Dios y te estás preguntando si aún tienes su Espíritu. Pues este versículo nos dice claramente que su Espíritu va a acompañarnos para siempre. La mayoría de nosotros tenemos varias personas en nuestras vidas con quienes podemos contar, familia, amigos, pero ninguno de ellos puede estar con nosotros para siempre. Esta es una promesa muy bonita que nunca en mi vida, desde el momento de entregar mi vida a Cristo como mi Señor y Salvador, yo nunca más estaré solo. Nunca estaré sin ayuda porque Dios me ha dado su Consolador para acompañarme cada momento y cada día para siempre. Ahora vamos a ver versículos 17 y 18, que nos recuerdan quién es el Espíritu y quién lo puede tener en sus vidas. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Jesús llama este Espíritu no solo el Consolador, pero también el Espíritu de verdad. Hoy en día es tan difícil saber qué realmente es la verdad. Hay tantos mensajes sobre todos los temas y a veces nos cuesta saber realmente qué es la verdad. Pues aquí nos dice que tenemos el Espíritu de la verdad, que mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a diferenciar entre la mentira y la verdad. Este regalo del Espíritu Santo es algo apartado solo para los que han puesto su fe en Jesús. No está dado a todo el mundo. Incluso dice que el mundo, o sea los que no son creyentes, no pueden aceptarlo, ni lo ven, ni lo conocen. Este debería ayudarnos a entender por qué hay tantos problemas y mentiras y ira en el mundo.
es que las personas que no creen en Dios no tienen esta promesa de tener a alguien para ayudarles a enfrentar los problemas, las mentiras, las tentaciones que nos atacan todos los días. Ellos están solos para navegar esta vida. Pero por eso debemos mostrar mucho amor hacia ellos, misericordia y todo. En vez de enfadarnos con ellos, debemos orar por ellos, que conozcan a Dios, para que sepan la verdad y tengan su Espíritu para guiarles como nosotros lo tenemos. Versículo 18 nos dice: no os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Otra vez podemos ver cómo Dios nos cuida. Jesús estaba diciéndoles a sus discípulos que, aunque no van a verle físicamente durante un tiempo, que Él no iba a dejarles como huérfanos. Dios es nuestro Padre, y un Padre bueno no abandona a sus hijos. Por eso Jesús les confirma que no estarán solos. Aunque Dios Hijo, Jesús iba a irse, Dios iba a volver a ellos, pero en la forma de el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vivirá en ellos y así siempre serán parte de la familia de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu, no solo para consolarnos, para acompañarnos, para saber la verdad y para que nunca estemos solos, pero también para ayudarnos a entender y recordar la palabra de Dios. En versículos 25 y 26, Jesús nos dice: todo eso lo digo ahora que estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu, haría dos cosas importantes. Les enseñaría todas las cosas y les ayudaría a recordar todo lo que les había dicho. Durante su ministerio, había enseñado a sus discípulos muchas cosas que no podrían entender hasta después de su muerte y resurrección. Pero nosotros hemos tenido el Espíritu Santo desde el día en que pusimos nuestra fe en Jesús. Entonces, según versículo 26, Jesús nos ha dado el Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas que tenemos que saber para que podamos entender la palabra de Dios y saber la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una pregunta: ¿alguna vez has leído un mensaje de alguien y no entendías exactamente lo que la persona quería decir? ¿Quién sería la mejor persona para pedirle que te explique el mensaje? Pues claro, la persona que escribió el mensaje. Así que si queremos entender la Biblia, ¿quién puede ayudarnos mejor que el Espíritu de Dios? Entonces, nosotros tenemos la Biblia, que es una carta de amor hacia los creyentes. Pero cuando leemos la Biblia, si hay algo que no entendemos, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. También nos dice que nos ayudaría a recordar su palabra. Eso puede pasar cuando hay una situación y de repente un versículo que habías leído hace varias semanas viene a la mente y es justo lo que necesitabas en el momento. Pero primero, en nuestras vidas, tenemos que estar leyendo y estudiando su palabra con disciplina, y su Espíritu es quien nos ayudará a recordarla en los momentos en que nos hace falta. Por último, Jesús termina
esta conversación con sus discípulos con una promesa. Él dice en versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No os angustiéis, ni os acobaréis. Jesús dice que nos da paz porque nos da a sí mismo a nosotros para morar en nuestras vidas. Así que está diciendo que Él mismo es la paz. Y cuando nos dice que su Espíritu vive en nosotros para siempre, significa que podemos experimentar su paz en nuestras vidas a pesar de la situación en que estamos. Por eso, nos dice que su paz no es como la paz del mundo. La paz del mundo es algo temporal, que depende de las acciones de personas o las circunstancias del mundo. Su paz es algo diferente, incondicional, eternal, porque Él es nuestro paz y Él está con nosotros para siempre. Así que una de las bendiciones más grandes de tener su Espíritu es que cuando estamos dejando que su Espíritu nos guíe y nos hable, no hay razón para angustiarnos ni tener miedo. La paz que viene de Dios es algo inexplicable y vale más que cualquier riqueza o placer que este mundo puede ofrecernos. No tenemos que esperar hasta que lleguemos al cielo para experimentar su paz, sino que Jesús nos dice que como creyentes podemos experimentar su paz ahora. ¡Qué bendición es conocer a Jesús! No solo tenemos la esperanza del cielo en el futuro, sino que hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Oramos juntos. Jesús, gracias por enviarnos al Espíritu Santo, que ha venido para guiarnos, enseñarnos, consolarnos y ayudarnos en esta vida. Ayúdanos a vivir nuestra fe en este mundo complicado. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. Hasta la semana que viene.